Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Segundo de Samuel 24:1. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Primero de Crónicas 21:1. Segundo de Samuel 24:1 dice que Dios incitó a David a censar el pueblo. Sin embargo, según Primero de Crónicas 21:1, fue Satanás el que incitó a David a que censara el pueblo. ¿Quién fue responsable de mover a David para que actuara? ¿Dios o Satanás? ¿Se contradicen esos dos versículos bíblicos? Veamos a continuación la respuesta. Antes de buscar una solución a esta pregunta, quiero recordarte que, como en este caso, cuando se cita uno de los libros de dos partes o dos volúmenes del Antiguo Testamento, lo correcto es referirse a ellos como primero o segundo en masculino, ya que nos referimos a un libro. No es correcto decir segunda de Samuel, primera de Crónicas, porque estamos hablando de algo masculino, es decir, un libro. Y en el caso del Nuevo Testamento, como se trata de cartas en su mayoría, ahí sí lo correcto es decir primera de Corintios o a los Corintios, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo. En este caso en femenino, porque estamos hablando de cartas, pero en el Antiguo Testamento son libros, así que lo correcto es primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Después de este recordatorio, veamos la aparente contradicción que hay en estos dos versículos. Los versículos dicen cosas diferentes, pero no se están contradiciendo. Ambos son verdaderos. En primer lugar, hay que recordar que Dios es quien permite todas las cosas. La Biblia nos enseña que el control que tiene Dios sobre todas las cosas es absoluto. Por lo tanto, en el fondo fue Dios quien incitó indirectamente a David. Por eso dice así en el caso de uno de los dos versículos. Y esto no es de extrañar que Dios utilice a Satanás o algún otro espíritu para cumplir sus propósitos. Acordémonos del caso de Job, que si bien es cierto fue Satanás quien causó todo aquel desastre en la vida de Job, fue Dios quien se lo permitió. Y un caso que llama mucho la atención también sobre este asunto es en Primero de Reyes capítulo 22, del versículo 19 en adelante, que dice: vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad.
¿Notas cómo Dios puede poner a su servicio a un espíritu de mentira para cumplir sus propósitos? En segundo lugar, es Satanás quien nos incita para pecar contra Dios, así como hizo con Judas Iscariote. Por eso Juan 13:2 nos dice: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Es Satanás directamente quien tienta al hombre para hacerlo pecar. Por eso vemos que en Primero de Crónicas dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Y es interesante notar que Satanás no solo quería destruir a David, su propósito era destruir también a todo Israel. Alguien podría objetar y hacer la pregunta, pero entonces, ¿por qué se escribió de manera distinta en estos pasajes? Muchos han sugerido que la diferencia entre ambos relatos se explica por la diferencia de tiempo en la redacción de las respectivas fuentes. Cuando se escribió Segundo de Samuel, la concepción que se tenía en la mente judía sobre el obrar de Satanás era muy distinta a cuando se escribió Primero de Crónicas, pues ya habían pasado muchísimos años. Y eso es algo que podemos ver a lo largo de la historia, no solo en este tema, sino también en otros temas bíblicos. Entonces, en realidad, era Dios incitando por medio de Satanás a David con el propósito de darle una lección. O podemos decirlo de otra manera, era Satanás al servicio de Dios incitando a David a hacer un censo. Pero tenemos que diferenciar las intenciones de Satanás y las de Dios, aun cuando se trate del mismo asunto. Porque en el caso de la crucifixión de Jesús era similar. Satanás pensaba que con la crucifixión estaba matando al Hijo de Dios, pero Dios en realidad estaba derrotando a la muerte y derrotando a Satanás mismo con la crucifixión de su Hijo. Asimismo sucedió con David. Satanás estaba, como dice literalmente el texto sagrado, conspirando contra Israel. Pero Dios estaba llevando a David a una madurez espiritual. Y he ahí el tercer elemento, que el hombre siempre es responsable por sus acciones. Porque hemos hablado que tanto Dios como Satanás estaban involucrados, pero no podemos dejar fuera la responsabilidad de David. Al final era David el culpable, era David quien había pecado, por eso él mismo lo reconoce. En el versículo 10 de 2 de Samuel 24 dice: entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. David era un hombre imperfecto, era un hombre pecador, con muchos errores como nosotros. Pero a diferencia de Adán y Eva, él sabía reconocer sus errores. Reconocía que él y solo él era el culpable por sus pecados. De igual forma que a David, fue Satanás quien tentó a Eva y ella convenció a Adán de pecar contra Dios. Pero cuando Dios los confronta, Adán, en otras palabras, le echa la culpa a Dios porque le dice: la mujer que tú me diste. Eva también en cierta forma le echa la culpa a Dios y se excusa diciendo: la serpiente me engañó. Y era Dios quien había hecho la serpiente.
Adán estaba insinuando, si no hubieras hecho a la mujer, nada de esto hubiera pasado. La mujer insinuaba, si no hubieras hecho a la serpiente, no me hubiera convencido. Por eso es que las excusas existen desde Adán y Eva. Pero David, en nuestro texto, él no busca excusas, no busca otro culpable, sino que expresa de todo corazón que el único culpable era él. Por eso, en el verso 17 del mismo capítulo dice, David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. Soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Eso es lo que hay que hacer cuando fallamos. Reconocer nuestra culpa. Al estudiar estos pasajes de la Biblia, pueden surgir otras preguntas importantes que no están consideradas en este video por no hacerlo tan largo, ya que hay personas que no les gustan los videos largos. Pierden el interés cuando miran que dura varios minutos. Pero podríamos preguntarnos también, ¿qué de malo tenía hacer un censo? ¿Por qué se tomó como pecado? Otra pregunta podría ser, ¿por qué Dios mató a tanta gente por ese pecado de David de hacer un censo? Porque déjame decirte que murieron miles de personas y curiosamente quien había pecado, que era David, no murió. En otro video vamos a hablar sobre esas preguntas, pero la pregunta de esta ocasión era, ¿quién incitó a David a hacer el censo? ¿Dios o Satanás? Y si había una contradicción. Y la respuesta es que ambos incitaron a David en un mismo acto, de manera distinta y con propósitos diferentes. Pero la responsabilidad fue de David, porque aunque el diablo lo tentara, él podía resistir la tentación. Sin embargo, cedió a ella, haciéndolo el responsable por sus actos. Esa es la respuesta de fe que se puede dar ante esta pregunta y ante esta aparente contradicción. Quiero enviar un saludo muy especial a Maribel Advíncula y a su hija Mónica hasta Tingo, María, Perú. Ellas son las que sugirieron este tema. Muchas gracias Maribel, muchas gracias Mónica por estar pendientes siempre de los videos. Que el Señor les dé mucha sabiduría y mucho amor por su palabra. También un saludo especial a Noé Cortés hasta El Salvador, que también siempre está pendiente de los videos. Y un saludo a los hermanos que nos escriben de Venezuela, de México, de Colombia y por supuesto de El Salvador. Si nos ves de otro lugar, haznoslo saber para poder darle gracias a Dios por tu vida y por el interés al estudiar teología. Me despido invitándote a suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Dale me gusta a los videos y compártelo en tus redes sociales.